Buenas tardes, alumnas. Paulette, enciende tu cámara. Emily, enciende tu cámara, por favor. Vamos a dar inicio a la clase. Paulette, ¿me confirmas? ¿Puedes visualizar la pantalla? Sí, profe. Ok. Como podrás ver, el tema de esta clase son los glúcidos. Como ya hemos visto en la primera unidad, las biomoléculas orgánicas son aquellas moléculas que forman parte de los seres vivos y están constituidas por un esqueleto de carbono. Estas son los glúcidos, lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. A continuación vamos a ver las características, la clasificación, las propiedades y funciones biológicas de cada una de ellas. Por favor, Paulette, léeme la parte de los glúcidos. Glúcidos. Como ya hemos visto en la primera unidad, las biomoléculas orgánicas son aquellas moléculas que forman parte de los seres vivos y están constituidas por un esqueleto de carbono. Estas son los glúcidos líquidos, proteínas y ácidos nucleicos. A continuación vamos a ver las características, clasificación, propiedades y funciones biológicas de cada una de ellas. Los glúcidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyente un grupo de sustancias muy extenso y variado, y en algunas ocasiones los conocimientos como hidratos de carbono o simplemente azúcares químicamente son polihidroxialdehídos o, o polihidroxitonas. Un grupo aldehído o grupo cetona y numerosos grupos hidroxilo o bien compuestos formados por la unión de moléculas de este tipo. Solo distinguir tres grandes grupos de glúcidos, los los monosacáridos y los oligosacáridos y los polisacáridos. Ok, gracias, Paulette. Como pueden ver, hay tres tipos grandes de glúcidos, que son los monosacáridos, los oligosacáridos y por último los polisacáridos. En los monosacáridos, disculpa, los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, formados por una cadena de entre 3 y 7 átomos de carbono. Según este número, los clasificamos en triozonas, tetrozonas, pentazonas, hexozonas o ectozonas. Los monosacáridos, por lo general, son solubles en el agua, blancos y de sabor dulce. Son las sustancias que utiliza la célula para obtener energía. Cuando ocurre una reacción química, se produce la ruptura de unos enlaces y la formación de enlaces nuevos. Si los enlaces que se rompen tienen más energía que los que se forman, se libera energía. Esto ocurre cuando los monosacáridos reaccionan con el oxígeno, generan moléculas con enlaces de menor energía y por lo tanto producen energía. Los monosacáridos poseen una fórmula química, que es CH2O. Sustituimos N por el número de carbonos. Por ejemplo, una hexona tiene 6 átomos de carbono. Su fórmula será CH2O 6 o lo que es lo mismo que C6H12O6, ya que contienen 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y por último 6 átomos de oxígeno. El monosacárido más representativo es la glucosa. Esta forma está formada por 6 átomos de carbono y es utilizada como fuente de energía básica por muchos seres vivos. Es el monosacárido más abundante en la naturaleza y se encuentra en la fruta y en la miel. Otros monosacáridos importantes son la ribosa, la fructosa y por último la galactosa. Paule, dime, aparte de la glucosa, ¿qué otros tipos de monosacáridos existen?
La tetrosas, Aparte de la glucosa, ¿qué otros tipos de monosacáridos importantes existen? la triosas, la tetrosas. En el texto nos indica que, aparte de la glucosa, otros monosacáridos importantes son la ribosa, la fructosa o la galactosa. Emily, dime, ¿qué monosacárido puedes identificar en tu vida diaria? La glucosa. Ok. Dame un ejemplo de glucosa. La glucosa es un azúcar que está formado por 6 átomos de carbono, Ok, pero dame un ejemplo, como en qué puedes encontrar glucosa. ¿En alguna comida, en algún alimento? como el azúcar, la naranja. Ok. Tenemos que la glucosa se encuentra en la fruta o en la miel, entre otros lugares. Paulette, dime algún ejemplo en el que puedes encontrar un monosacárido. Una hexosa que tiene 6 átomos de carbono. Un ejemplo físico en donde puedes encontrar un monosacárido como la glucosa, la ribosa, la fructosa o la galactosa. El ejemplo de Emily fue la naranja. Puede ser la manzana. Correcto, la manzana tiene glucosa también, tiene azúcar. Jonas, dime algún ejemplo de monosacárido que puedes encontrar, más específicamente glucosa. Jonas, El pan. ok, ese también tiene otro tipo de monosacárido. Vamos a hablar de los oligosacáridos. Como indica el texto, los oligosacáridos son glucidos compuestos por la unión de 2 o 10 monosacáridos, los cuales se unen mediante enlaces de O glucídicos, al igual que los monosacáridos son dulces y solubles en agua. Los oligosacáridos formados por 2 monosacáridos reciben el nombre de disacáridos y los constituyen por 3 trisacáridos. Como pueden ver, aquí está la fórmula de cómo se representa. El enlace O-glucosídico se realiza entre el carbono de un grupo de hidroxilio de un monosacárido y el carbono de un grupo de aldehído o cetona del siguiente monosacárido, con lo que se crea además una molécula de agua. De la misma forma que podemos formar un enlace de O-glucídicos, este puede romperse mediante una reacción de hidrólisis, añadiendo H2O, o sea, agua. Un disacárido puede dar lugar a 2 monosacáridos libres. Esta reacción de hidrólisis provoca la ruptura del enlace de O-glucídico y por lo tanto la liberación de energía. Por esto, los oligosacáridos, al igual que los monosacáridos, cumplen la función de aporte energético en los seres vivos. La mayoría de los olisacáridos o oligosacáridos representativos en los organismos vivos son disacáridos, entre los que destacan
la sacarosa, que son la glucosa y la fructuosa unida, que obtenemos de la caña de azúcar, o la remolacha, y es el azúcar que consumimos habitualmente. También tenemos la lactosa, que es la mezcla de galactosa y glucosa, que se encuentra exclusivamente en la leche, o la maltosa, que son dos glucosas. Sus funciones son siempre energéticas. Esto es lo que vamos a aprender en el día de hoy, hasta polisacáridos, oligosacáridos. Emily, dime de lo que aprendimos ahorita con este tema, ¿qué pudiste entender? ¿No tienes alguna duda? Emily, No, profe. ok. Paula, ¿tienes alguna duda con respecto a los oligosacáridos? No, profe. Listo. Entendemos que también tienen su función importante, la cual es aportar energía a los seres vivos. Jonas, ¿tienes alguna duda con respecto a los oligosacáridos? No, ninguna. Ok. Entonces, en la clase de hoy aprendimos los monosacáridos y los oligosacáridos. En la siguiente clase veremos lo que son los polisacáridos y el resto, pues, de sus funciones. ¿No tienen alguna duda con respecto a la clase de hoy de los glucidos? ¿No, Paula? Emily. Ok, como que me confirman que no tienen ninguna duda, vamos a pasar a explicar lo que es la tarea. Como podrán visualizar, la tarea nos indica responder las siguientes preguntas. Menciona al menos 3 ejemplos de monosacáridos importantes que no sean la glucosa. O sea, ya la glucosa ya no. Otros 3 tipos de monosacáridos diferentes. ¿Dónde se encuentra de forma natural el monosacárido más abundante en la naturaleza? Si un disacárido se somete a una reacción de hidrólisis, ¿qué tipo de molécula resulta y qué se libera? Es la pregunta siguiente a la primera. Esto es como actividad en clase, la tarea en clase. ¿No tienen alguna pregunta o duda con respecto a esta actividad? No, Ok, Emily Paulet, ¿no tienes ninguna duda o tampoco? No, profe. Ok, listo. Jonas, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la actividad? No, ninguna. Listo, entonces pueden desarrollarla sin inconvenientes, ¿no? Ok, vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Tenemos que también responder una serie de preguntas. Además de ser conocido como glúcidos, ¿qué otros nombres reciben comúnmente estas biomoléculas? ¿Y por qué se les considera biomoléculas orgánicas? Es la pregunta que se plantea. La siguiente pregunta es, ¿los olisacáridos son un grupo de glúcidos? ¿Por qué se caracterizan y cómo se unen entre sí las unidades que los componen? Y por último, la lactosa se encuentra exclusivamente en la leche, mientras que la sacarosa se obtiene de la caña de azúcar o la remolacha. Investiga y explica brevemente por qué algunas personas tienen dificultad para digerir la lactosa. ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad, Paulette? Emily, ¿alguna consulta con respecto a esta actividad?
No, Ok, Jonas, ¿tienes alguna consulta con respecto a la actividad? No, Listo, entonces pueden desarrollar también esta actividad sin inconvenientes, ¿no? ¿Me confirman? Sí, profe. Ok, listo. Eso es la sí. clase de hoy. Como me indican que no tienen dudas ni con las actividades ni con el tema impartido en clase, ya pueden desarrollar su actividad en clase. Si tienen alguna consulta, pueden consultarme en este horario o mediante la plataforma.